Vamos a contestar el siguiente ejercicio que se llama figuras a escala. Nos dice aquí que las figuras 1, 2 y 3 están a escala porque tienen distintos tamaños pero mantienen la misma forma. Aquí tenemos las tres figuras. La figura 1, la figura 2 es más grande que la 1 y la figura 3 es más grande que las dos anteriores. Nos vienen aquí estas preguntas que vamos a ir respondiendo. La primera nos dice qué factor de escala se aplicó a la figura 1 para obtener la figura 2. Entonces para eso vamos a entender que todas las medidas de la figura 2 se obtuvieron a partir de aplicarle un factor de escala a la 1. Esta medida, por ejemplo, de la figura 1, aquí mide 1 unidad y en la figura 2 mide 2 unidades. Vamos a anotar por aquí que aquí medía 1 y ahora acá mide 2. Igual nos podemos dar cuenta aquí mide 1 unidad y ahora acá mide 2 unidades. Y por ejemplo acá también, acá mide 1, aquí mide 2. Con estas tres medidas podemos darnos cuenta de algo, que a la figura 1, donde un lado mide 1 unidad, se tuvo que multiplicar por un número que es el factor de escala, y en la siguiente figura, en la más grande, nos da el resultado 2. Entonces, si nosotros queremos saber qué número es ese, va a ser muy sencillo, ya que este 1 multiplica, lo tenemos que pasar del lado derecho de esta ecuación, dividiendo, y ese número va a ser igual a 2 entre 1, que es 2, el factor de escala es 2. Vamos a responder aquí que el factor de escala es 2 y se comprueba fácilmente, ya que en la figura 1, cuando sus lados miden 1 y lo multiplicamos por 2, en la figura 2 aumenta y su resultado ya es 2, como nos dimos cuenta. Entonces el factor de escala es 2, quiere decir que esta figura 2 es el doble de la figura 1. Su factor de escala es igual a 2. ¿Qué factor de escala se aplicó a la figura 2 para obtener la figura 3? Vamos a hacer el mismo análisis. Por ejemplo, esta medida de la figura 2 aquí mide 2 unidades y en esta figura, en la figura 3, mide 6 unidades. Nos vamos a dar cuenta que acá hay otra medida que también es 2 y en esta figura ya reproducida y en la figura número 3 también mide 6 unidades. Y así podemos irnos dando cuenta, por ejemplo, esta también mide 2, acá también mide 6 unidades. ¿Cuál es ese número que se tuvo que multiplicar a estas medidas para obtener estas de la figura de la reproducción en la figura 3? Entonces acá medía 2 y se multiplicó por un número y acá me dio 6. Entonces quiere decir que ese número fue el 3, ya que si despejamos la x me da igual a 3. Y pues se puede comprobar rápidamente, 2 por 3 es 6, 2 por 3 es 6 y 2 por 3 es 6. Aquí tenemos el factor de escala que responde a esta pregunta. Ese número es el 3. Todas las medidas se multiplicaron por 3 para obtener a partir de la figura 2 la figura 3. Nos dice ahora aquí qué factor de escala hace pasar de la figura 1 a la figura 3. Vamos a hacer ese análisis también. Si aquí medía 1, como ya dijimos anteriormente, hay varias medidas que miden 1 y acabamos de decir que en esta figura las medidas son igual a 6, donde acá mide 1, ahora acá mide 6. El factor de escala va a ser ese número que multiplicado por 1 por el factor de escala me tiene que dar 6 y ese factor de escala va a ser 6 si realizamos ese despeje. Aquí apuntamos. Otra de las maneras que pudimos haberlo encontrado es si ya sabíamos que de esta figura a esta figura el factor de escala era un 2 y luego de esta a esta el factor de escala era 3, pues simplemente multiplicamos esos factores de escala. 2 por 3 es igual a 6. También nos puede dar el resultado, a lo mejor de una manera más directa, y de esa manera también podemos obtener el resultado. Nos dice ahora qué factor de escala hace pasar de la figura 2 a la figura 1. Ahora hay que pasar de la figura 2 a la figura 1. Ahora nos estamos dando cuenta que queremos pasar de una figura grande a una figura pequeña. De igual manera, aquí esta medida mide 2, acá también mide 2, esta también mide 2 y acá mide 1, como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces necesitamos saber cuál es el factor de escala para que al multiplicar por estas medidas se obtenga la figura 1. Entonces, si aquí un lado mide 2, como estamos poniendo de ejemplo, lo multiplicamos por un número y me tiene que dar 1, entonces tengo que despejar esa x que está multiplicando, pasa dividiendo, y este es el factor de escala, 1/2. Vamos a ponerlo aquí como respuesta, que el factor de escala es 1/2, ya que si nosotros multiplicamos 2 por 1/2 me da 1 en todos los casos. Quiere decir que esta figura es la mitad de grande que de esta, es lo que ya habíamos dicho acá. Si esta es el doble, si la figura 2 es el doble que la figura 1, pues es lógico decir que la figura 1 es la mitad de la figura 2. La siguiente pregunta dice, ¿qué factor de escala hace pasar de la figura 3 a la figura 2? Como habíamos dicho, estos lados miden 2 y estos lados de aquí, donde acá miden 2, acá miden 6. Los volvemos a señalar. Ahora aquí miden 6. Necesito el factor de escala. Hay que multiplicar un número por 6. 6 multiplicado por ese factor y me tiene que dar 2. Despejo esa x, de lo que me va a quedar
que el 6 multiplica, acá divide. 2 sextos y 2 sextos es igual a 1/3, ya simplificada esa fracción. El resultado aquí, la respuesta es 1/3. Esta figura es 1/3 más pequeña que la figura 3. Si nosotros multiplicamos 6 por 1/3 me da 2 en todos los casos, y de esa manera se comprueba que el factor de escala está correcto. Y si acabamos de decir que para pasar de esta figura a esta, el factor de escala es 1/3, y para pasar de esta a esta ya habíamos dicho que el factor de escala es 1/2, entonces si multiplicamos estos factores de escala nos va a dar el factor de escala para pasar de esta a esta, y 1/2 por 1/3 es igual a 1/6. Por aquí vamos a anotar esa operación: 1/2 por 1/3, 1 por 1 es 1 y 2 por 3 es 6. Es 1/6, y vemos que se cumple el factor de escala. La figura 1 es una sexta parte de la figura 3, una sexta parte en tamaño de la figura 3, ya que aquí mide 1, y 1 es la sexta parte de 6, y en todas sus medidas. Nosotros estamos tomando esas medidas ya que es fácil identificar su valor, porque podríamos obtener las medidas que están aquí en diagonal, pero no están tan directas, tendríamos que hacer uso de otras técnicas que ya hemos revisado, pero en esta ocasión no vamos a detenernos en calcular esas medidas, ya que el ejercicio nos decía que las figuras están a escala, y simplemente con esas 3 medidas pues nos basta para encontrar los factores de escala que están involucrados en estas figuras. Si es que llegaste a esta parte del video, te doy las gracias, ya que quiere decir que estás interesado en aprender estos temas. Te agradecería que me dejaras un comentario, que le dieras un me gusta al video, que compartas el video y el canal con tus amigos, y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, es totalmente gratis. Cuando te suscribas no olvides activar la campanita, ya que así YouTube te avisa cada vez que yo subo un video nuevo. Un saludo para todos.